la tertulia. Bueno, ya nos han dicho que ya hemos puesto la careta, y es que la tertulia de este viernes se va a centrar en la vivienda protegida. Ya saben ustedes que Pimesa ha preadjudicado hace unos días, hace unas semanas, en la primera fase de ese modelo de casa fácil que va a poner en el mercado 240 viviendas protegidas, de las que unas 40 y pico serán para alquiler joven y el resto para la venta, pero con precio tasado, que puede girar en torno a los 180.000, 280.000, según la oposición. El PP y Vox han dejado en el aire que pueden ser de 150 a 250, pero no han incluido el IVA. En fin, es un modelo de casa fácil que vimos en el pleno del mes de febrero, esa oposición de PSOE y Compromís rechazándolo, porque dicen que enajenan suelo público, el poco que queda, para negocio de las promotoras, mientras que PP y Vox dicen que es la mejor fórmula, con la iniciativa privada, para poner en marcha ya una vivienda social que no ha existido durante los últimos años y que ha provocado este problema gravísimo de falta de vivienda en estos momentos, el principal problema que ocupa a la ciudadanía. Pues hoy queremos poner a analizar ese modelo de casa fácil que ha promovido desde Pimesa, desde el equipo de gobierno, para intentar paliar el problema de la vivienda en Elche. Lo queremos analizar con profesionales, no con políticos. Abrimos el plano y presentamos a nuestros invitados de hoy. Con nosotros se encuentra Manuel Romero, él es el presidente de una de las instituciones de foro público que intenta abrir debate como estos en la ciudad, que es el Instituto Ciudad Elche Idea. Bienvenido, Manolo. Muchas gracias por invitarnos y por representar en esta mesa al Instituto ICIE. Bueno, las hipotecas no podían faltar en el tema de la vivienda, es lo que más preocupa en estos momentos a las familias y a los jóvenes que quieren acceder a una obra nueva, y por eso tenemos a la asesora hipotecaria, Marta Solís. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. También por parte de urbanismo tenemos al arquitecto Antonio Macía, que fue presidente del Colegio Territorial de Arquitectos y además él es el director de la Cátedra de Arquitectura Sostenible en la Universidad de Alicante, donde ejerces como docente. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Y por último, el sector inmobiliario no podía faltar. Tenemos al abogado inmobiliario Javier Espinosa. Bienvenido, además patrocinador de este programa. Bienvenido, Javier. Buenos días, encantado. Bueno, pues comenzamos con el modelo fácil. Javier, la inmobiliaria, el PSOE y Compromís son muy críticos. ¿Se enajena suelo público para dar negocio a los promotores con este modelo de casa fácil? ¿Cómo ves este modelo? Vale, desde mi punto de vista, si vemos que se van a hacer unas 400 viviendas, que va a haber 400 familias que se van a poder acoger a esta fórmula, yo creo que lo que tenemos que estar es contentos y ser optimistas, porque se está haciendo algo después de mucho tiempo, ya sea de una manera o sea de otra. La forma, evidentemente a la oposición le puede gustar o no le puede gustar, pero es una propuesta que es eficaz, que se va a producir, que se va a realizar, y yo es que creo que aquí tenemos compañeros que saben más de esto. Creo que construir ya no vale lo mismo que antes. Entonces, claro, habría que ver también muy bien los costes de construcción, cómo van a ser. Bajo mi punto de vista, Elche estamos viendo que está creciendo entre 3.000, 4.000, 5.000 habitantes todos los años, con lo cual necesitaríamos por lo menos 1.500 o 3.000 viviendas todos los años, cosa que no se ha ido construyendo. Llevamos un déficit enorme y bienvenido sea, y veremos cómo sale, pero en principio es una buena solución a corto plazo. Desde el Instituto de Elche Ciudad Idea, ¿el modelo de casa fácil es el adecuado, Manolo? A ver, ¿Los precios están por debajo del mercado, como señaló el alcalde? a ver, cuando tú tienes un problema estructural, en este caso el problema de la vivienda, que no solo de Elche, que es un problema nacional, tienes que analizar para resolverlo o intentar resolverlo, tienes que analizar todas las causas. Hay muchas. En el caso de la vivienda, al ser un proceso muy largo en el tiempo, hay muchas causas. Una de ellas es el suelo, la falta de suelo. Elche no es ajeno a ese problema, tenemos falta de suelo. Falta de suelo finalista, que finalista significa que mañana un promotor puede coger y ponerse, cuando tiene la licencia, que ya hablaremos después, puede ponerse a levantar el edificio. Claro, una de las cosas que pone en marcha este plan es, coge unas parcelas públicas del Ayuntamiento de Elche, las pasa a una iniciativa privada por permuta, es decir, a cambio el Ayuntamiento va a recibir unas viviendas terminadas, sin más costes,
y, bueno, pues activa ese suelo, un suelo que tenemos ahí en un solar y lo activa. Es decir, está atacando una de las causas de ese problema estructural. Yo creo que en ese sentido puede ser una buena medida, no es la única, pero puede ser una buena medida. Bueno, pues modelo Casa Fácil. Antonio, desde vuestro colectivo de arquitectos, ¿es lo que se necesitaba, lo que necesita este municipio? Incluso antes de entrar en ese modelo, realmente cualquiera de las soluciones que permita facilitar el acceso a la vivienda siempre va a ser buena, porque tenemos un grave problema de vivienda, de acceso a la vivienda y del precio de acceso a la vivienda. Son problemas muy serios y a los políticos siempre hay que pedirles que intenten llegar a determinados acuerdos para solucionar problemas que son generales y que nos afectan a todos, ¿no? Manuel ha comentado uno de los problemas que pueden aparecer en todo este complejo sector, que es el suelo. Hay otro que es el de los costes de construcción y ese es otro punto que hay que también atajar, controlar, no solo desde la acción de los arquitectos, sino también desde las administraciones públicas. Pues vamos a pasar a hablar inmediatamente del coste. Marta, por terminar, modelo Casa Fácil, ¿qué opinión tienes? Yo estoy de acuerdo con ellos, es decir, creo que hay muchos factores que tenemos que atajar, pero uno de ellos es que hay un stock de viviendas con un déficit muy grande y que hay que tener en cuenta para tenerlo. Es decir, a nivel financiación, pues tenemos subvenciones, los IVF, los avales SICO, que están facilitando que podamos acceder incluso a un 100% porque el precio de la vivienda está subiendo y ellos, pues la capacidad de ahorro que tienen que tener cada día aumenta. Si además hay este tipo de vivienda que van a estar en un 35% por debajo del valor de mercado, les va a facilitar más. Creo que siempre es positivo. Entonces, ¿hay hipotecas asequibles para acceder a esas viviendas? Vamos a las familias, los jóvenes que quieran acceder. Actualmente existen los avales SICO, que además se han prorrogado. Estamos esperando a que el Ministerio de Vivienda lance de nuevo la prórroga hasta finales de año para poder conseguir hasta el 100% del valor de la vivienda o el menor de los dos valores, de tasación también. Sí que hay financiaciones, pero claro, este tipo de viviendas también se van a entregar dentro de 2 años, con lo cual tampoco sabemos si existirán estos avales cuando se entreguen las llaves de estas viviendas. Claro, y cuando se dan y se conceden las hipotecas, las entregas, los pagos y el precio de la vivienda, los costes siguen subiendo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Porque este es el problema. ¿Por qué se encarece tanto la vivienda? Estamos viendo en redes sociales cómo critican que si es por culpa del ayuntamiento, por una tramitación farragosa. Ayer mismo el alcalde decía que, por ejemplo, hay una promoción en el PLA que ha dicho a sus propietarios que hay que pagar más de lo que se había previsto, y el alcalde decía que es que esa promotora llevaba 5 días que había presentado la fianza y que sin fianza no hay licencia de obras, que no es cierto que se haya tardado 2 años. Por vuestro oficio, ¿por qué se encarece la vivienda? Bueno, cuando empieza una promoción y cuando termina, porque al propietario que firma o se le demora la firma de los contratos. ¿Cómo funciona este? A ver, que son varias cosas diferentes. A ver, el tema de la mano de obra, la verdad es que sabemos que escasea, sabemos que es difícil encontrar mano de obra ya no a buen precio, sino a un precio decente. Sabemos que la administración tarda mucho. Estamos hablando y de suelo finalista, porque estamos hablando de urbanizaciones. El otro día leí que en el sector E21-24 llevamos 11 años y todavía no se ha puesto nada, para empezar. Va todo muy tardío. Entonces, unas previsiones de un promotor, es cierto que dentro de 2 o 3 años han podido cambiar completamente. De lo que me estás hablando, pues evidentemente si un promotor se compromete a vender ya inmuebles, pues ya está adquiriendo un compromiso. Entonces ya se está, no digamos cargando, sino que se ha comprometido a unos precios y debe de mantener esto, que se ha comprometido por contrato. ¿Pero se está haciendo? A ver, es muy amplio. Tendríamos que hablar, por ejemplo, en los juzgados el tema de la causa mayor, ¿vale? Fuerza mayor, que se suele decir. Muchos promotores se agarran a la fuerza mayor. Es que me han subido los costes por fuerza mayor, por algo que yo no he podido evitar por el camino, porque no lo he podido prever.
Bueno, pues desconozco las causas de estos promotores. No, pero no hablemos de casos concretos, sino de lo que está pasando en general en Elche, en las promociones. Cuando una familia va y hace un esfuerzo increíble y va a una inmobiliaria o a un promotor y compra sobre plano, ¿qué le puede ocurrir en Elche? Pues evidentemente si compras sobre plano y hay un contrato con una promotora, la promotora debe de cumplirlo. Luego tienen dos opciones, si no se cumple, puede pedir la resolución de contrato con la devolución y con indemnizaciones de daños y perjuicios o pedir que se ejecute esa vivienda y que se le construya esa vivienda. Comprar por sobre plano es un poco arriesgado. ¿Vale? Y más en el marco en el que estamos actualmente, que esto cambia cada 6 meses, cada año están cambiando todos los escenarios posibles. Pero si no se compra sobre plano, no habrá promociones. El promotor necesita. Es que por una parte el promotor, si se arriesga a vender sobre plano, pues es porque habrá gente que se arriesga también a comprar sobre plano. Evidentemente con un compromiso y con una reserva y con unas condiciones. Pero luego en la práctica las cosas son más complejas. Desconozco exactamente qué es lo que ha ocurrido ahí. Y Antonio, los costes, ¿por qué suben? Claro, porque hay una cuestión que nos va a permitir también introducir una variable nueva, ¿no? Que es la burocracia y los trámites y la lentitud en determinados trámites. Afortunadamente, en Elche, la demora en obtención de licencias es razonable. Sí, en comparación con otras ciudades, ¿no? En España, por ejemplo, y por experiencia propia, Málaga, Valencia, Sevilla, perfectamente se puede tener una demora de 2 años para obtener un permiso. Claro, si en el momento en el que un promotor adquiere suelo, encarga un proyecto, maneja unos costes y tiene que esperar 2 años a iniciar las obras, en esos 2 años los precios han variado. Los precios de construcción han variado y eso al propio constructor o al promotor lo somete a una tensión. Si ese incremento lo asume el constructor y lo asume el promotor, pues a nosotros, a las personas, a los usuarios, no nos afectaría. Pero si, claro, si lo deriva o lo repercute, pues ahí hay un incremento de precio, ¿no? No, vosotros cómo estáis viendo. Tú estás en el sector. Yo estoy en el sector como ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo está? Yo estoy en el sector como ingeniero que soy y que además mi actividad principalmente es el sector de la edificación. Efectivamente, es que hay un incremento de costes de mano de obra, de falta de mano de obra cualificada. De los materiales están subiendo los precios, pero esto pasa en todos los sectores, no solamente pasa en el sector de la construcción, es algo, iba a decir, normal, pero bueno, es el día a día. También con el tema de las inundaciones en Valencia esto también ha afectado porque hay muchas empresas que se han ido allí a hacer obras de reparación y claro, eso ha movido personas y maquinaria de un sitio a otro. Quiero decir que hay una serie de condiciones del sector que, bueno, que te hacen que los precios vayan subiendo continuamente. Y claro, él lo estaba diciendo muy claramente, la demora en la entrega de las licencias, o por lo menos que te contesten, si un promotor tiene que esperar 2 años a que le contesten, ¿con qué costes considera? ¿Los de hoy, los de dentro de 2 más la construcción 3 o 4? ¿A qué precio vende la vivienda? Quiero decir, es que es un problema estructural y hay muchas más cosas. Por ejemplo, hace unas semanas se ha conocido que en cuanto a las líneas de transporte eléctricas, hay muchas que están saturadas. ¿Eso qué significa? Que hay muchas líneas que no admiten nuevos puntos de conexión. Nuevos puntos de conexión para centros de datos, para industria y para vivienda también. Con lo cual, el ayuntamiento a lo mejor nos da la licencia, pero cuando vamos a pedir la conexión nos dicen que no, porque quiero decir que hay muchos factores, no solamente la mano de obra de los materiales, hay muchos factores que están afectando en ese incremento de precios. Bueno, hemos oído muchas veces decir al alcalde, por ejemplo, decir que si todo está bien, si se tramita todo bien, la licencia puede ser rápida. No hay que ir subsanando. Eso depende también de los profesionales. ¿Hay buenos profesionales en el sector en Elche? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Él lo va a decir más claro. Sin duda. Sí. Pero sí es cierto que en el tema de las demoras en la obtención de las licencias, por varias razones, sin entrar en detalle, porque tampoco lo conozco en detalle, ¿no? Pero los técnicos hacen su trabajo lo mejor que saben, que pueden, y lo hacen bien. Y en Elche el trabajo se hace bien. Y cada vez es más difícil, porque cada vez hay más exigencias normativas
ya no solo es que aparezcan nuevas normativas que aparecen, sino que las existentes varían cada muy poco tiempo, es decir, cada vez es más difícil hacer un documento de proyecto, pero se hace bien. Y la mayoría de ayuntamientos, sus equipos técnicos, trabajan bien. Pero también es cierto que es muy frecuente el que la obtención de licencias por diferentes razones se demora demasiado, pero demasiado, o sea, hasta el tal punto de que hay clientes que prefieren vender su suelo antes de esperar a una incertidumbre que no conocen. Y viene este otro valor añadido a la tramitación, la ley del palmeral. El equipo de gobierno quiere cambiarla. ¿Lo estáis notando, Manolo? En la ley del palmeral, en la tramitación, los trámites se eternizan porque tienen que ir, volver claro. Y volver a ir y pasar por esta entidad, por esta otra. No solo eso, es que hay que mandarlo a consejería, es decir, a Valencia, a 200 kilómetros, a personas que no conocen nuestra ciudad y que no saben la singularidad del palmeral, no la conocen, a que nos digan si sí o si no. Por ejemplo, esta semana salió en prensa varias posibles actuaciones que se quieren hacer y una de ellas las clarisas, que tiene que... ¿La actuación en las clarisas de verdad afecta al palmeral? ¿De verdad? Igual o sea, que son cosas que no tienen ninguna lógica. La del Congresos, la del futuro en Altavix, también afecta al palmeral. Es una parcela que está enfrente de un huerto de palmeras, vale, ahí de alguna forma puedo llegar a entenderlo, pero las clarisas, en una zona totalmente consolidada, que no tiene ningún huerto enfrente, no sé, es igual que... por lo que yo oí, en todo lo que es la zona derecha del río, es decir, donde estamos ahora nosotros, en la zona de Santa María, El Salvador, toda esa zona, con la ley del palmeral va a estar muy difícil, o casi imposible, colocar instalaciones de energías renovables en las cubiertas de los edificios, por su afección al palmeral. Tampoco le veo yo el sentido en un bloque del Raval de 5 o 6 plantas que en la cubierta pongan una fotovoltaica, ¿qué afección tiene eso al palmeral visualmente, que está ahí arriba? Y estamos atacando a la otra vertiente medioambiental, no sé. Por lo que veo, estáis todos de acuerdo entonces que la tramitación de las licencias y permisos suele ser farragosa y lenta. ¿Estáis todos de acuerdo? Vale. ¿Cómo afecta a las hipotecas cuando el propietario ya ha firmado una hipoteca y está pagando al mes 800 o 900 euros? Pues es una locura. Nos ponemos a pensar cómo están subiendo los precios de la vivienda y el precio de la hipoteca y cada día es más complicado que una persona sola. Estábamos hablándolo antes, es decir, la mentalidad del cliente comprador también está cambiando. Ya no se compran tantas viviendas para una familia, sino que cada día se compran más viviendas para uso unipersonal, con lo cual poder acceder a una hipoteca de 450 a 850 que ha pasado a 900 euros, realmente no todo el mundo puede acceder a ese tipo de vivienda. También yo creo que uno de los problemas que aquí nos estamos encontrando cuando a mí me viene una persona para sacar una financiación y me dice, ¿me puedes hacer un estudio para una vivienda que va a entrar ahora a construirse? Esos plazos también tienen que tenerlos ellos en cuenta, porque yo no te puedo hacer un estudio hipotecario a cara vista de 2 años. Entre otras cosas porque el mercado hipotecario, igual que el de la vivienda, igual que el de las licencias, igual que el de las normativas, cambia tan rápido que yo no te puedo decir qué va a suceder dentro de 6 meses y mucho menos cara a 2 años. Entonces, cuando una persona va a entrar en una hipoteca de 200.000 euros, tiene que tenerlo también muy claro porque no sabe y no puede prever qué se va a encontrar cuando le vayan a conceder esa hipoteca. Por los problemas que ponéis, desde luego que el modelo Casa Fácil es lo que se necesita, porque ¿quién construye en Elche? ¿Quién se atreve a construir en Elche, Javier? ¿Quiénes son? Es que ahora mismo la figura del promotor es un auténtico aventurero que coge un solar, que se lanza para adelante con su financiación, con su dinero, porque el banco lo primero que le dice es sí, pero tráeme la mitad del bloque vendidos, claro. Luego ese dinero incluso pasa a una cuenta garantizada de los compradores que él no puede tocar, o sea, es una auténtica barbaridad. O sea, entonces, se está perdiendo el promotor porque nadie tiene ganas ahora de hacer promotor. Yo tengo incluso clientes míos que me han dicho, Javier, te hablo no de suelo finalista, en urbanizaciones, me han dicho, mira, he hablado con mi hijo no lo quiere llevar y yo voy a dejar el proyecto aquel. Porque saben que una urbanización de cualquier sector del E21, 24 llevamos 10, 12, 14 años, más luego la construcción, la promoción, que es otra aventura más y sin financiación. Es que
venimos de los excesos que se hicieron y ahora hemos pasado del todo a la nada con el promotor. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, hay un camino. ¿Qué camino? Antonio, vamos a marcar. Ser positivos. A ver si nos escuchan y toman nota. Por marcar un camino positivo, ¿no? Que requiere también recorrerlo y requiere trabajo. Pero hemos hablado de las dificultades en cuanto a las exigencias normativas. Cada vez hay más. Cada vez es más difícil hacer un documento porque cada vez esas más exigencias implican más calidad en la construcción, más comodidad en los espacios que se habitan. Una cosa. Otra cosa, los plazos de ejecución de las obras. Cualquier edificio, menos de 2 años, hoy en día con una construcción tradicional no es posible hacerlo. Y luego, también lo que hemos comentado de los plazos de las licencias. Sin embargo, trabajar y enfocar los esfuerzos tanto de la administración como de los técnicos como el resto de agentes del sector en la industrialización. No hablo de la prefabricación, hablo de la industrialización, es decir, de establecer procedimientos de construcción que acorten los plazos de ejecución de las obras. Bueno, ¿eso es meter casas prefabricadas? No, la prefabricación viene de principios del siglo XX, en momentos de crisis donde se necesitaba construir mucha vivienda rápida y barata. Pero hoy no es... esa factura nos ha costado mucho. Barrio Mucho, Porfirio Pascual, mucho. Barrio San Antón, Barrio Carrús... Claro. Pero yo no hablo de eso, hablo de la industrialización. Por ejemplo, tanto en el año 2020 como en diciembre del año pasado, 2025, la Consellería de Vivienda ha lanzado proyectos para promotores dentro del ámbito de la industrialización, es decir, sistemas que garantizan el cumplimiento de las normativas con la máxima calidad porque parcialmente se construyen en talleres y no en la propia obra y que reducen considerablemente los plazos de ejecución. ¿Y España tiene esa industria? En España... ¿O nos tenemos que ir a China o a otros mercados? En España existe esa industria, es incipiente, le falta desarrollo, le falta cohesión, le falta apoyo. Incluso publicidad. Sí, claro, por supuesto. Es la primera vez que lo oigo. Sí, pero sí que la Consellería ha marcado claramente el camino y creo que ese es un buen camino. Y además, aquí en Elche tenemos empresas que trabajan muy bien, en la Comunidad Valenciana hay empresas que trabajan muy bien. ¿Y cuánto acortaría la construcción de una promoción normal de 40 viviendas, el apostar por la industrialización? ¿Y encarecería el precio? Son dos cosas diferentes. O sea, el plazo podría acortarse, siendo conservador, el 50%. Y actualmente, con la falta de desarrollo que hay todavía en este sector en España, los precios están a la par de una construcción tradicional. Con mayor desarrollo y mayor focalización en ese sector, los precios serían inferiores. A ver, yo creo que hay que separar dos cuestiones. Una es la fase de construcción del edificio, que como muy bien está diciendo, la industrialización puede ayudar a reducir esos plazos. Donde yo me muevo, que es en el ámbito de la sostenibilidad en edificios, yo estoy viendo desde hace ya unos cuantos años, no en Elche, pero sí en Madrid, en otras ciudades, quizás en Valencia, en Madrid, construcciones de bloques de viviendas con sistemas prefabricados de madera, por ejemplo. Eso, por un lado, en cuanto a la parte de los sistemas constructivos y al acortar los plazos en la construcción, pero yo creo que hay otras causas, como decía al principio, que son la falta del suelo, la disponibilidad de vivienda, agilizar plazos. Eso hay que atajarlo. O sea, yo recuerdo en el anterior equipo de gobierno, recuerdo que lo que se decía era: no necesitamos que en Elche se construyan más casas nuevas, lo que hay que hacer es rehabilitar. Entonces, claro, cuando tú pones el foco solo en un lado, que no digo que no haya que rehabilitar, claro que sí, que hay que reformar energéticamente edificios, y por supuesto que sí, pero cuando pones el foco solo en un lado y dejas de lado el otro, al final eso se convierte en un problema estructural. Con el número de viviendas que tenemos en Elche y la población que tenemos, que se está incrementando, y como antes decía Marta, antes vivíamos 4 personas en una vivienda, ahora vive una persona o 2, con lo cual estás duplicando las necesidades de viviendas. Con el número de viviendas que tenemos en Elche ya construidas y la población,
necesitamos en torno a 1.000, 1.000 y pico al año. Viviendas, ¿cuál es la cifra determinadas ahora con licencia de actividad? No que se vayan a iniciar. Claro. En torno a 500, tenemos un déficit del 50%. ¿Y me podéis hacer una radiografía? Es que tenemos que terminar ya porque nos hemos pasado la hora, pero es muy importante, de cómo se está moviendo el sector en Elche. O sea, ¿se rehabilita más que se construye obra nueva o se habilitan locales con pisos comerciales? ¿Qué apuesta es la que está haciendo el comprador y el promotor? Sí, evidentemente intentan buscar rehabilitación de viviendas, porque Es lo que es la joya, ¿no? Sí, todo el mundo intenta la rehabilitación de pisos antiguos, intentan, incluso estamos viendo ahora en el campo de Elche, estamos viendo antiguas casas de campo que las están reformando para alquilar en así una especie de habitaciones, intentan la rehabilitación, porque todo el mundo nos comenta lo mismo, que hay mucha problemática a la hora de derribar y volver a construir. Claro. Entonces van a lo que se puede, intentan evitar este tipo de problemas que estamos hablando, todo el tema de la burocracia, esa rigidez a la hora de, por ejemplo, los patios de luces, porque tiene que ser de 4x4, no me vale que sea de 3x3. Pero una rehabilitación, la tramitación no es tan farragosa como una obra nueva. A ver, tiene también hay que presentar un proyecto básico, eso tiene que aceptar, pero digamos que es un poquito más sencillo. Es más rápido. Sí, más rápido. Sí. Bueno, Y más seguro, es decir, es más tangible. Yo tengo un dinero, una financiación que sé lo que me van a dar ahora con un importe y una cuota que sé que la voy a conseguir ahora tipo fijo y que puedo llevarlo y lo gestiono. Pero hay mucha gente que al final lo que se está buscando es que hay un problema de vivienda, el comprador sigue queriendo comprar, lo hemos dicho, no hay un déficit de ese cliente que no quiere comprar, pues al final es encontrar pues, o rehabilitar viviendas antiguas o convertir locales comerciales en vivienda. La radiografía es que el comprador sigue queriendo comprar, pero cada día pues, dentro de sus posibilidades. y el hándicap es el precio, que cada vez sube más. Sí. Y eso, incluso los edificios antiguos, pisos antiguos, ahora se venden más. Sí, están súper con un- buscados. Y cada vez hay menos, evidentemente, porque el caso urbano da para lo que da. Entonces, si se han ido ya comprando y rehabilitando, entonces, pero bueno, van buscando eso sobre todo por muchas cosas, por muchos motivos, como dice también Marta, porque el banco le puede financiar, incluso aunque esté casi en ruinas una casa, pero te la puede medio financiar, cosa que si tienes un solar no te va a financiar nada, tienes que hacerlo tú con tu propio dinero, con tus ingresos. Bueno, pues hemos dejado aquí algunas de las propuestas. Gracias, Antonio, gracias, Javier, Marta, Manuel. Y nos vamos a ir, gracias a nuestros invitados, y ahora nos vamos a ir a otra de las actuaciones urbanísticas que estamos viendo que se está apostando por parte del equipo de gobierno, y es la creación de zonas verdes. Nos despedimos de la tertulia, vamos con la careta y enseguida volvemos.